Compré esta casa que estás viendo aquí y nadie la quería. Estaba destruida, abandonada, llena de problemas. De esas propiedades que tú ves y decides seguir de largo. Pero hoy esta misma casa me está pagando aproximadamente $1,700 al mes. Ya no tengo ni $1 mío en esta propiedad. Y fue la que me permitió comprar la siguiente propiedad. Y lo más fuerte no es eso. Es que hubo un momento en este proceso donde pensé que lo iba a perder todo. Pero terminó siendo una de las mejores decisiones que he tomado. Quédate hasta el final porque te voy a enseñar exactamente cómo pasó todo esto. Y si te interesa aprender de inversionistas activos, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de estas historias reales. Vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube todas nuestras casas y todas nuestras historias de éxitos como esta, para que estés pendiente y no te pierdas ninguna. Esta propiedad está en Bradenton, Florida, y mucha gente no entiende esto. Bradenton crece en silencio, está conectado con Sarasota, está rodeado de playas como Anna Maria Island y constantemente llega gente buscando una mejor vida. Y cuando la gente llega, necesita dónde vivir. Y ahí es donde empieza el negocio, porque tú no compras casas, tú compras demanda. Este negocio no fue suerte, fue sistema. Hoy vemos entre 500 y 600 propiedades todos los días. Y te digo algo clave, el 95% de las casas no sirven, pero ese 5% es donde se construye el patrimonio. Estas oportunidades no están en silo, no están en el mercado abierto, se mueven en silencio. Y cuando tú estás en ese flujo, empiezas a ver lo que otros no ven. Un día me llama y me dijo, oye, tengo algo, pero está complicada. Y cuando alguien me dice complicada, yo presto atención. Recuerdo que llegué a la propiedad, caminé por aquí afuera y todo estaba completamente destruido. El monte alto, la estructura deteriorada, daños por todas partes. Nada estaba rescatable a simple vista. Entré, empecé a revisar y varios contratistas me dijeron, Eliezer, esto está destruido, es mejor tumbarlo que arreglarlo. Y fue justo en ese momento que cambié mi forma de pensar, porque entendí que esa casa no era para cualquiera. Y cuando una propiedad requiere ese nivel de experiencia, la mayoría se retira. Pero ahí es donde realmente están las grandes oportunidades. Nosotros tenemos varios sistemas que utilizamos como inversionistas para analizar propiedades a profundidad. Porque aunque esta información es pública, tienes que saber exactamente dónde buscarla y cómo interpretarla. Analizamos la propiedad y una de las cosas más importantes que yo siempre miro es cuánto debe la casa. En este caso debía aproximadamente $130,000 y ahí fue donde todo cambió. Ya no estaba viendo una casa, estaba viendo una estructura. Empezamos en $130,000. Silencio rotundo, días sin respuestas. Había más personas interesadas en la propiedad y cualquiera podía llevársela. Hasta que en un momento me llama el amigo que me había conseguido la propiedad y ahí empezó la negociación de verdad. Yo le fui claro, le dije, varios contratistas me han dicho que la casa prácticamente había que demolerla, que el estado era muy crítico. Él también entendía la situación y después de ir y venir me dice, mira, ni para ti ni para mí, vamos a dejarla en $145,000. Hubo un segundo de silencio, respiré y dije, vamos, porque ahí entendí algo. No se trata de quién llega primero, se trata de quién sabe cerrar. De una propiedad que muchos veían en casi $200,000, la aseguramos en $145,000. Y ahí fue donde empezó todo. Tú ganas familia cuando compras con un buen descuento. Déjame llevarte atrás un momento a mi país, a Cuba. Mi nombre es Eliezer Seymoures y hoy ves resultados, ves propiedades, pero no siempre fue así. Yo vine a este país con 23 años, como muchos inmigrantes, sin estructura, sin dinero y sin un plan claro. Pero antes de eso la realidad era completamente diferente. En Cuba el dinero no es una cosa que das por hecho, es una cosa que tú sientes cuando falta. Habían días que no alcanzaba. Recuerdo algo bien claro, yo tenía un solo par de zapatos, familia, uno solo. Y esos zapatos estaban rotos y no los cambiaba, los pegaba para poder seguir, para poder salir, para poder presentarme, porque no había otra opción. Y eso te marca, te crea una presión interna de resolver, de buscar, de no quedarte ahí.
Pero hubo un momento que todavía lo tengo grabado. Salí con una novia, algo sencillo, pero cuando llegó la cuenta no tenía dinero. Y ella pagó. Ese momento no fue solo incómodo, fue revelador. Ahí entendí algo que me cambió. Si yo no cambiaba nada, nada iba a cambiar. Si no tomaba el control, mi vida iba a seguir igual. Ese día no fue tristeza, fue claridad. Fue el día que desperté. Y sin darme cuenta, ese momento fue el inicio de todo. Y ahí fue donde empecé a observar y me di cuenta de algo simple. Nadie tenía PlayStation y todos querían jugar. Había demanda, pero no acceso. Compré un PlayStation, lo empecé a rentar, después otro y después otro. Y llegó un punto donde tenía varios PlayStation. Y mientras yo dormía, esos equipos trabajaban para mí. Sin saberlo, ya había entendido que eso era un activo. Cuando llegué a Estados Unidos, todo empezó a cambiar. Pero no fue por suerte, fue por el entorno. Empecé a rodearme de personas que ya tenían propiedades, negocios, libertad. Y eso te transforma, familia. Porque al final te conviertes en lo que ves todos los días. Si te rodeas de inversionistas, empiezas a pensar como inversionista. Si te rodeas de gente que construye, empiezas a construir. Y muchas veces ese es el cambio que la mayoría necesita. No más información, sino cambiar el ambiente donde estás. La proximidad es importante. Esta propiedad se rehizo completa. No fue maquillaje solamente, fue reconstrucción total. Y aquí vino la jugada. Convertimos una casa en 3 unidades, 3 ingresos con una sola compra. Lo que antes era un problema, ahora eran 3 ingresos diferentes. Pensamos que el daño era manejable, pero cuando abrimos el techo nos dimos cuenta de la realidad. Estaba completamente podrido y no solo eso, la plomería también estaba mucho más afectada de lo que habíamos estimado. Ahí es donde muchos proyectos se rompen, donde entra la emoción y las decisiones se vuelven reactivas. Pero nosotros no trabajamos así. Nosotros trabajamos con estrategia. En cada proyecto dejamos un colchón aproximadamente del 10% para imprevistos. No porque esperamos problemas, sino porque entendemos que en este negocio siempre aparecen cosas. Y gracias a eso pudimos absorber el impacto sin afectar la rentabilidad ni la ejecución del proyecto. Ahí es donde está la diferencia real. El aprendiz reacciona cuando el problema aparece. El inversionista experto ya lo tenía contemplado desde el principio y por eso el proyecto no se detuvo, avanzó. Ahora hablemos de números. Compra $145,000, rehab $95,000, inversión total aproximadamente $240,000. Después de la remodelación, el banco valora la propiedad en $310,000. Y eso significa algo muy importante. Creamos aproximadamente $70,000 en equity desde el primer día. Familia, esto es clave, porque por eso es que yo no compro casas en el mercado a precio completo. Yo compro fuera del mercado. Yo compro donde otros no quieren entrar. Yo compro donde puedo crear valor. Porque cuando tú haces eso bien, no compras una casa, compras posición. Y esto no es una excepción. En la mayoría de nuestros deals creamos entre $70,000 hasta $150,000 en equity, familia. Ahora vamos a flujo de caja. Convertimos la propiedad en 3 unidades y después de todos los gastos, hipoteca, seguros, mantenimiento, todo, esta propiedad deja aproximadamente $1,700 mensuales netos. Constante, predecible. Y si estás viendo esto y te hace sentido cómo se construye patrimonio de verdad, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos contenidos de valor. Porque aquí se habla con números reales. Para que lo veas claro, en este proyecto invertimos aproximadamente $50,000. Cuando refinanciamos, recuperamos cerca de $35,000, lo que significa que dejamos unos $15,000 dentro de la propiedad. Ahora bien, esta casa genera alrededor de $1,700 mensualmente, lo que son más de $20,000 al año. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en menos de un año recuperamos completamente esos $15,000. Y a partir de ahí, todo lo que entra es ganancia. Llevamos más de 3 años con esta propiedad, así que todo lo que ha generado desde entonces ha sido flujo positivo. Ese es el verdadero juego, familia. Recuperas tu capital y te quedas con el activo produciendo dinero. ¿Qué te parece? Hubo un momento que casi perdemos esta propiedad. Vino un huracán fuerte y cuando llegué a la casa, aquí mismo donde estoy,
había este árbol completamente encima del techo. De hecho, si miras aquí, todavía puedes ver lo que pasó. Y esa ventana quedó completamente dañada por el impacto. Ese es el tipo de momento donde muchos inversionistas entran en pánico. Pero aquí es donde cambió el juego. Gracias a Dios, el daño no fue estructural grave. Y el seguro hizo su parte. Nos pagó aproximadamente $40,000 para arreglar el daño. Ahora escucha esto bien, porque aquí está la diferencia entre un inversionista promedio y uno que entiende el juego. Como nosotros tenemos equipo de trabajo, contratistas, manos de obra, estructura operativa, no pagamos precio de mercado. Resolvimos todo, remover el árbol, reparar el techo, arreglar las ventanas, por aproximadamente $7,000. Eso es un excedente de más de $30,000. Y ahí es donde entra la mentalidad correcta. Ese dinero no se gastó, se reinvirtió, se convirtió en otra propiedad, en otro activo que hoy también genera ingresos. Esto no es suerte, familia. Esto es estructura, esto es equipo, esto es estrategia. Porque cuando tú sabes ejecutar, incluso un problema se convierte en crecimiento. Nuestra misión es simple, familia, pero poderosa. Cambiar la forma en que nuestra comunidad piensa sobre el dinero y sobre el patrimonio. Porque la realidad es esta. A muchos nunca nos enseñaron que es un activo, que es un pasivo, ni cómo construir ingresos que no dependan de tu presencia. Y eso es la diferencia entre trabajar toda la vida o empezar a construir libertad. Cuando tú entiendes este juego, ya no ves el dinero igual. Empiezas a tomar decisiones diferentes. Empiezas a moverte con intención. Y ahí es donde todo cambia, familia. Cambia tu mentalidad. Cambia cómo usas tu tiempo. Cambia el futuro de tu familia. Por eso hacemos lo que hacemos. Porque vemos todos los días personas con potencial, pero sin estructura, sin guía, sin acceso al juego real de las inversiones. Y no se trata de tenerlo todo listo. Se trata de tomar una decisión. La decisión de aprender. La decisión de elevar tu estándar. La decisión de empezar a construir algo que te pague por año, no solo por horas. Si este tipo de contenido te está aportando valor, suscríbete y activa la campanita. Porque aquí no hablamos de teoría. Aquí vas a ver propiedades reales, números reales y el proceso completo de cómo se construye patrimonio. No tienes excusa. Ahora, si hoy tú tienes entre $100,000 y $80,000 disponibles, y estás listo para convertir ese capital en un activo que produzca mientras duermes, contáctanos directamente. Te guiamos paso a paso, desde la A hasta la Z, con estructura, estrategia y ejecución real. No lo dejes para después, familia, porque el momento que entiendes esto es el momento que deberías empezar. Y cuando eso pasa, lo siguiente no es suerte, es estrategia. Si esto resuena contigo, ya estás viendo diferente. Ahora, toca moverse. Esto no es dinero rápido, familia. Esto es construcción. Esto es estrategia. Esto es patrimonio. Si te gustó este contenido, dale like, compártelo y activa la campanita. Porque solo escuchando esto, tu mentalidad cambia, tus decisiones cambian y tu vida puede cambiar. Y recuerda esto, no trabajes toda tu vida por dinero. Haz que el dinero trabaje para ti. Nos vemos en el próximo video. ¿Y qué esperas? Invierte en bienes y raíces y construye tu patrimonio. Una propiedad a la vez. Nos vemos en el próximo video, familia. Saludos.